Bueno, para la comunidad de YouTube, bienvenidos a otro video más para traerles aquí a este canal, muchachos. Y antes de irme a trabajar, subí un video de mis redes sociales de el momento en el que Jesús rompió su llanto y dijo las siguientes palabras que fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y yo quiero, muchachos, que este video genere una grande reflexión ante ustedes y les vengo a compartir algo muy importante que les va a servir. Y es que, primero que todo, Jesús fue un hombre que vino hace siglos atrás, llegó a este mundo, nació, bueno, no recuerdo muy bien dónde nació porque más o menos me estoy leyendo la historia del nacimiento, no sé si fue en Galilea, no recuerdo muy bien cómo fue. Bueno, el caso fue que Jesús llegó a este mundo, fue enviado por Dios y ese hombre fue prácticamente pues, a ver, yo quiero aquí generar un gran mensaje porque es que esto es muy bonito ese tema del que voy a hablar y es que él llegó en carne y hueso, llegó como un humano, no llegó como un androide ni como un extraterrestre, llegó como un humano, así como nosotros. Y él pasó por lo que todos nosotros los seres humanos pasamos, desde que nacemos, todo. Él pasó por tentaciones, pasó por adversidades, pasó por trabajo, pasó por, pasó por varias, o sea, Jesús, tener en cuenta que él fue un hombre abundante, ¿no? No fue un hombre pobre, no fue un hombre que, digamos, a él le faltaron cosas. Él era un hombre abundante. ¿Por qué era un hombre abundante? Porque él hacía la voluntad de Dios. Él operaba por lo que Dios le hablaba, lo que Dios le decía. Si yo le decía, veías esto, él va y lo hacía. Si yo le decía, ve a este lugar, haz esto, él lo obedecía completamente, nunca lo desobedecía. No sé si lo llegó a desobedecer, no, nunca lo llegó a desobedecer a Dios. Siempre se mantuvo firme en ese camino y cada paso que él daba siempre lo daba con fe. Jesús. Y ese hombre fue, no, ese hombre fue el mejor hombre de acá, pero del mundo, que tuvo el mundo. Y gracias a él, digamos, su crucifixión que tuvo, este, digamos que eso fue un gran una gran muestra de amor, de la misericordia de Dios hacia nosotros, porque nosotros ya estábamos condenados, porque en ese entonces no había gracia, no había perdón, hasta que llegó Jesús. Ya empezó a ver la gracia, que fue la misericordia de Dios ante nosotros, que fue que nos empezó a perdonar y todo por nuestros pecados, porque nosotros ya estábamos prácticamente condenados. No había perdón en ese momento. Y cuando llegó Jesús y lo crucificaron en la cruz, desde ese momento, ahí donde hoy en día todavía sigue la gracia del Señor. Y que no, esa gracia todavía va a seguir, sí, pero no va a ser ilimitada, va a ser limitada. Hasta cierto tiempo esa gracia va a llegar a un punto en el que se va a ir y va a llegar la angustia. Entonces, por eso es que en ese momento, no sé hace cuántos años, estamos en la época de los últimos tiempos y todavía tenemos esa gracia del Señor para ser perdonados, para ser limpios de nuestros pecados. Y aquí es donde viene un versículo muy poderoso y es que muchas personas hoy pecan en su carne y es porque alimentan su carne por encima de su espíritu. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para vencer mis pecados, para que deje de estar pecando, para dejar de ser tentado por mi carne y no acudir a digamos, los vicios, la pornografía, la fornicación, la lujuria, de diferentes tipos de pecados que nacen de la carne? Entonces, hay un capítulo que es Primera de Pedro, capítulo 4. Lean eso completo, si me estoy recordando bien. Sí. Lean muy bien ese capítulo, porque en ese capítulo nos habla muy bien, Primera de Pedro, capítulo 4, nos habla muy bien de que para vencer nuestros pecados debemos sufrir.
a ejemplo de cómo sufrió Jesús cargando su propia cruz. Asimismo debemos nosotros sufrir, cargar nuestra propia cruz y seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era una persona que todos los días se mantenía en constante inconformidad, por decirlo así. Era una persona que nunca se dejaba llevar por su carne, era una persona que se mantenía moviendo todos los días. Y pues aparte de eso, él alimentaba su espíritu. Y cuando tú alimentas tu espíritu y debilitas su carne, adivina que vas a ser tentado. Claro que vas a ser tentado, como lo fue Jesús en el desierto y en muchas más ocasiones. Pero aparte de eso, tu espíritu al estar nutrido, la tentación para ti va a ser como si una hormiguita se te parara aquí. Ya, o sea, una cosa de nada, en serio. Te lo digo yo por experiencia porque yo era de las personas muy pecadoras y cuando renuncié totalmente a mis pecados y empecé todos los días a sufrir, a trabajar en todas mis áreas, desde la económica, desde la familiar, desde la interna, entonces ahí fue que empecé a comprender que el espíritu tiene que ser siempre nutrido para que la carne sea debilitada, porque cuando tú nutres tu espíritu, a consecuencia de eso, tu carne se debilita. Y ahí fue donde yo comprendí eso y cuando me llegaron las tentaciones era como una hormiga, o sea, no le paraba atención, no me generaba nada, prácticamente lo veía como una bobada, una estupidez cuando me llegaban esas tentaciones. Entonces yo quiero que tú empieces a sufrir ejemplo de cómo sufrió Cristo, que primero que todo corte las raíces, los vicios, o sea, lo que te lleva a los pecados, los cortes de raíz, todo lo que te lleva a eso. Si digamos, esto te lleva a ese pecado, sigamos, se pongo un ejemplo de la pornografía, lo que mi mayor pecado que yo fue difícil para dejar. Si ver mujeres en ropa interior te tienta mucho, entonces quita eso, elimina ese contenido en tus redes sociales, empieza a tener control sobre eso, porque también trabajamos mucho el dominio propio, que eso es muy importante. Y empieza a cortar todo de raíz y es mental. Cuando tú te dices mentalmente, ya no quiero más acudir a esto, ya no quiero más esto, me quiero dejar de sentir así, de una, tú te pones en acción. Yo desde que me mentalicé de que yo no quería más ver pornografía jamás en mi vida, ya desde ese día nunca más la he vuelto a ver, quedé asqueado totalmente. Y hoy en día todavía no la he vuelto a ver y no la quiero volver a ver jamás. Entonces, quiero que se lleven ese mensaje muy importante porque eso es muy importante para ustedes, muchachos, porque lo primero que ustedes deben empezar en su camino a Dios es renunciando a esa vía antigua, esa vía pecaminosa. Y aquí ya les acabo de mencionar cómo, y es eliminando todo de raíz, todo absolutamente de raíz, lo que lo lleva a eso y mentalizándose de que ustedes ya no quieren volver más ahí, ya no quieren volver a esa mierda, pues a ese vómito suyo. El perro volvió a su propio vómito y bueno, ese versículo. Entonces, muchachos, que les quede este video de reflexión, que lo escuchen muy bien y gracias por quedarse al final y que lo apoyen mucho. Muchas gracias, mi gente.